Bienvenidos al avance del capítulo 59 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel estaba al borde de la desesperación. Mientras hablaba con Castillo en la sala de visitas, no dejaba de suplicarle que hiciera algo, que lo ayudara a salir de la cárcel. Decía que no podía seguir ahí, que necesitaba ver a su hijo, abrazarlo, aunque fuera solo una vez. Castillo, tratando de calmarlo, le respondió con seriedad que no había forma de sacarlo, que eso era algo mucho más complicado de lo que él imaginaba. Además, intentó tranquilizarlo diciéndole que el niño iba a estar bien cuidado, que no tenía que preocuparse por eso. Pero Gabriel no podía relajarse. Con un tono sombrío, le confesó que cada día vivía con el miedo de no amanecer, que en ese lugar todos querían matarlo. Castillo, preocupado, le aconsejó que se cuidara, que no confiara en nadie, porque cualquier pequeño error podría costarle la vida. A pesar de todo, Gabriel insistió con más desesperación en su voz, rogándole a Castillo que hiciera lo que fuera necesario para sacarlo de allí, aunque fuera una solución arriesgada. Juana estaba sentada en su cama, sosteniendo a su bebé con un brillo especial en los ojos. Con una sonrisa cargada de emoción, le dijo a la doctora que había decidido ponerle a su hijo el mismo nombre que su padre Gabriel Eduardo Rubio. Mientras tanto, afuera de la habitación, la familia y los amigos celebraban la llegada del bebé con abrazos y comentarios llenos de felicidad. En ese momento, Josefina, que había estado ayudando a Juana en todo el proceso, decidió llamar a Castillo para informarle sobre el nacimiento y para que Gabriel pudiera enterarse. Castillo no dudó y rápidamente pasó la noticia. Gabriel, al recibir la llamada, tomó el teléfono con ansiedad y lo primero que hizo fue preguntarle a Josefina cómo estaba su hijo. Ella le respondió que estaba perfectamente bien, que todo había salido como debía. Aún así, Gabriel no estaba satisfecho con solo escuchar eso. Le pidió con insistencia que hicieran una videollamada, que necesitaba ver con sus propios ojos a Juana y al bebé, aunque fuera por unos minutos. Claudio llegó con prisa al taller donde Carlos estaba trabajando. Sin perder tiempo, le comentó con seriedad que Gabriel estaba en grave peligro en la cárcel, que todos los días corría el riesgo de que alguien intentara matarlo. Carlos, preocupado, dijo que quería ir a visitarlo de inmediato, pero Claudio negó con la cabeza y le explicó que eso era imposible, que ya había intentado tramitar la documentación necesaria para obtener un permiso de visita, pero que todas las solicitudes habían sido rechazadas sin ninguna explicación clara. Claudio, decidido a no quedarse de brazos cruzados, le dijo que iba a hacer una visita él mismo para contarle a Gabriel todo lo que estaba pasando en la cervecería, porque había cosas que no podían esperar. Mientras tanto, Enriqueta, que había escuchado parte de la conversación, interrumpió para decirle a Carlos que todo esto le parecía muy extraño. Le advirtió que si la empresa estaba en problemas y cayendo en picada, él también podría verse afectado. Mientras discutían sobre qué hacer, Rogelio, quien había estado manteniéndose en las sombras, parecía estar tramando algo más grande, un plan que podía cambiarlo todo. Rogelio estaba más que satisfecho consigo mismo, paseándose por su oficina con una sonrisa que no podía ocultar. Estaba convencido de que tenía todo bajo control. Decía, lleno de orgullo, que la cervecería ya estaba completamente en quiebra, que las acciones habían perdido todo su valor y que, finalmente, estaba a punto de derrumbarla por completo. Era como si estuviera disfrutando de cada detalle de su plan, viendo cómo todo lo que alguna vez fue valioso para los rubios se desmoronaba frente a sus ojos. La idea de verlos derrotados le producía un placer que no podía disimular. Camila decidió ir a la cárcel a visitar a su hermano Bruno. Desde el momento en que se encontraron, Bruno no perdió tiempo en preguntarle, con cierto recelo, por qué había ido a verlo y qué era lo que realmente quería. Aunque Camila trató de ocultar sus intenciones, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Bruno, sin embargo, conocía a su hermana demasiado bien y no se dejó engañar. Sabía que su visita no era solo por cariño, sino que había algo más detrás. Y no se equivocaba. En realidad, todo era parte de un acuerdo entre ellos. Camila estaba pagando a Bruno para que usara su influencia en la cárcel y asegurara que a Gabriel no le pasara nada. Bruno le comentó que le parecía extraño que Gabriel no recibiera visitas de nadie más, pero aseguró que mientras él estuviera al tanto, nadie se atrevería a tocarlo. Sin embargo, también le advirtió que debía seguir llevándole dinero,
porque mantener a Gabriel seguro requería pagar a las personas correctas. Camila confiaba plenamente en Bruno y estaba dispuesta a hacer lo necesario para proteger a Gabriel. Mientras tanto, Rogelio no perdía tiempo. Fue a la oficina de Manuel con la intención de revisar los números de la empresa. Al ver los reportes financieros llenos de cifras en rojo, su satisfacción creció aún más. Para él, los números eran la confirmación de que su plan estaba funcionando a la perfección. Comentó con un tono burlón que no le importaba lo que le pasara a la cervecería Rubio, y que quienquiera que se convirtiera en el próximo dueño de Astro tendría que lidiar con el desastre. Luego, en un tono más siniestro, confesó que había intentado mandar a matar a Gabriel en la cárcel, pero que, hasta ahora, nadie había logrado hacerle nada. A pesar de eso, Rogelio seguía riéndose como si ya tuviera asegurado el final de los Rubio. Estaba convencido de que pronto no quedaría ninguno en pie. Juana no podía dejar de sonreír mientras sostenía a su hijo en brazos. El sentimiento de felicidad la invadía por completo, y, emocionada, decidió hacer algo que había estado esperando con ansias: una videollamada a Gabriel. Quería que él conociera al niño que ambos habían esperado tanto. Al hablar con él a través de la pantalla, Juana le contó que su hijo se llamaba Eduardo, y en cuanto Gabriel escuchó el nombre, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No pudo contener la emoción al ver a su hijo por primera vez, aunque fuera solo a través de la pantalla de un teléfono. Estaba tan feliz de saber que, a pesar de todo lo que había pasado, ahora tenía algo hermoso por lo que seguir luchando. Mientras tanto, Manuel le informaba a David que Rogelio tenía la intención de comprar todas las acciones de la cervecería, lo que pondría en peligro todo lo que ellos habían construido. David, al escuchar esto, no ocultó su preocupación y comentó que si Rogelio lograba hacerse con todas las acciones, podría destruir la cervecería de una vez por todas. Pero, a pesar de lo grave de la situación, David no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Le dijo a Enriqueta que Rogelio planeaba comprar las acciones a Elvira, lo que la dejó bastante preocupada. Sin embargo, David le aseguró que no permitiría que Gabriel perdiera todo lo que había logrado. A pesar de las dificultades, él iba a hablar con Elvira para intentar que recapacitara y no le vendiera las acciones a Rogelio. En otro lugar, Manuel le contaba a Camila sobre el plan de Rogelio para comprar las acciones de Elvira. Camila, al enterarse, se mostró decidida a hacer todo lo posible por ayudar a Gabriel, aunque Manuel le preguntó si aún estaba dispuesta a luchar por él. Camila, sin pensarlo, le respondió que daría su vida por Gabriel, como si no hubiera duda alguna de que, en ese momento, todo lo que importaba era protegerlo y asegurarse de que no perdiera lo que con tanto esfuerzo había conseguido. Gabriel, por su parte, estaba lleno de emoción al ver a su hijo, aunque solo fuera a través de una videollamada. No podía dejar de sonreír al ver su carita, y agradeció profundamente a Castillo por haberle dado la oportunidad de ver a su hijo, aunque fuera de esa forma tan especial. Gabriel no sabía cómo expresar lo agradecido que estaba de tener ese pequeño momento, aunque sabía que lo mejor vendría cuando pudiera sostener a Eduardo en sus brazos en la vida real. Juana estaba en su habitación, rodeada de su familia, pero no podía dejar de sentir una gran preocupación que la tenía bastante estresada. Aunque todos trataban de tranquilizarla, asegurándole que Gabriel estaba bien y que no había motivo para alarmarse, ella no podía dejar de pensar que algo malo podría estar pasando. Su intuición le decía que las cosas no estaban del todo bien. Fue entonces cuando, observando a su tío Felipe, se dio cuenta de que él no estaba siendo completamente honesto con ella. Su mirada y su actitud parecían ocultar algo. Sin pensarlo dos veces, Juana le preguntó qué estaba pasando, y finalmente, Felipe, con una expresión seria, le confesó que Gabriel había sido víctima de varios intentos de asesinato en la cárcel. Al escuchar esto, Juana se sintió completamente enfurecida, no solo por la situación que su hermano estaba viviendo, sino también por la impotencia de no poder hacer nada al respecto. En otra parte de la ciudad, David le decía a Carlos que Rogelio tenía la intención de comprar las acciones de Elvira, lo que podría poner en peligro todo el futuro de la cervecería. Carlos,
Furioso por la noticia, no podía creer que Rogelio estuviera tan cerca de conseguir lo que quería. Sin embargo, David, intentando mantener la calma, le sugirió que la única forma de salvar algo de la cervecera era comprar esas acciones, y que, si eso era lo que se debía hacer, entonces debían conseguir el dinero necesario para hacerlo. Carlos, decidido a salvar la cervecería a toda costa, le prometió que iba a vender lo que fuera necesario para poder conseguir las acciones de Elvira. Sin embargo, David, con una mirada preocupada, le sugirió que usaran el dinero de Gabriel para hacer la compra. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que era la única forma de evitar que la cervecera cayera en manos equivocadas. Por su parte, Rogelio no podía estar más contento. Para él, las cosas estaban saliendo exactamente como había planeado. La cervecera de Gabriel estaba en su punto más bajo, y eso le permitía tener la oportunidad de hacer su movimiento. Además, en ese preciso momento, la cervecera Astro estaba a punto de fusionarse con la cervecera Rubio, lo que significaba que Astro se haría cargo de toda la operación, tomando el control de Rubio. Lo que Rogelio no sabía era que Claudio, quien había estado observando todo desde las sombras, lo había visto reunido con la abogada y con uno de los accionistas de Astro. Aunque Rogelio pensaba que tenía todo bajo control, Claudio estaba decidido a no dejar que su plan se llevara a cabo tan fácilmente. Carlos, visiblemente agradecido, se acercó a Manuel para darle las gracias por haberle revelado la verdad sobre los planes de Rogelio para comprar las acciones de Elvira. Aunque Manuel escuchaba atento, no mostró mucho entusiasmo. Le explicó a Carlos que no lo había hecho por un favor personal, sino porque simplemente deseaba que toda esa pesadilla terminara de una vez por todas. Para Manuel, todo esto se había convertido en un pesado lastre que deseaba quitarse de encima, sin importar quién saliera perjudicado. Mientras tanto, Daniela decidió ir a visitar a su amiga Juana al hospital, pues no quería perderse la oportunidad de conocer al bebé. Al llegar, Juana le agradeció de corazón por su visita, agradecida de tener una amiga como ella en esos momentos tan importantes. Durante la conversación, Juana comenzó a contarle a Daniela todo lo que había vivido durante el parto. Le habló de los momentos difíciles, de las complicaciones, pero también de la emoción y felicidad de finalmente tener a su hijo en brazos. Daniela escuchaba atenta, emocionada por todo lo que Juana había tenido que enfrentar. En el hospital, las cosas tomaban un giro peligroso. Un grupo de policías corruptos entró a la enfermería con la intención de llevarse a Gabriel para matarlo. Sin embargo, en ese preciso momento, el médico de guardia entró rápidamente en la habitación. Al ver la escena, el médico les dijo de manera firme que no podían llevarse a Gabriel, que no era su paciente. Los policías, sin embargo, no se dieron por vencidos y le entregaron una orden al médico, exigiendo que se llevaran a Gabriel inmediatamente. Sin embargo, el médico no se dejó intimidar y, tras observar detenidamente la orden, le aseguró a los policías que estaba mal hecha y que no tenía validez. En lugar de ceder, les ordenó que se fueran, salvando así la vida de Gabriel. Gabriel, al darse cuenta de lo que acababa de suceder, miró al médico con gratitud y le agradeció de todo corazón por haberlo ayudado. Mientras tanto, Inés se acercó a Carlos para darle una noticia importante: el hijo de Gabriel había nacido. Carlos, completamente sorprendido, no pudo ocultar su emoción al enterarse de que el bebé ya había llegado al mundo. Inmediatamente, le preguntó a Inés cómo estaba el pequeño. Inés le explicó que, aunque había nacido prematuro, el bebé estaba en buen estado y fuera de peligro. Al escuchar esto, Carlos se sintió aliviado y muy feliz, sabiendo que el hijo de Gabriel estaba sano y salvo, algo que significaba el mundo para él en esos momentos tan complicados. El médico se acercó a Gabriel con una mirada seria pero tranquila. Le explicó que Castillo le había pedido que lo ayudara para asegurarse de que Gabriel pudiera permanecer el mayor tiempo posible en la enfermería, con el fin de poder ofrecerle toda la atención que necesitaba.
El médico le aseguró a Gabriel que Castillo realmente era una buena persona, que había hablado muy bien de él y le había contado que Gabriel era inocente. Gabriel, tocado por esas palabras, le agradeció sinceramente al médico por su apoyo, por creer en su inocencia y por ayudarlo en todo lo que estaba haciendo por él. Las palabras de confianza y apoyo le dieron a Gabriel un rayo de esperanza en medio de su difícil situación. Por otro lado, David decidió ir a hablar con Elvira. Sabía que la situación de la cervecería estaba en su punto más bajo, así que tenía que ser directo. Le explicó que las acciones de la cervecera estaban perdiendo valor rápidamente y que, si no tomaba una decisión pronto, podría terminar perdiendo aún más dinero. Elvira, visiblemente molesta por la insinuación de que su inversión estaba en peligro, se enfureció al escuchar esas palabras. Sin embargo, David intentó calmarla, diciéndole que no se enojara, que él solo había llegado a hablar sobre la situación real de la cervecera. Le advirtió que, si no tomaba cartas en el asunto, pronto no quedaría nada que salvar, que lo mejor sería no perder más dinero. A pesar de su enojo, Elvira parecía entender lo que David le estaba diciendo. David, con una mirada firme y decidida, le habló a Elvira con la esperanza de hacerla reflexionar. Le explicó que no debía creer que Gabriel había sido quien mató a Francisco, argumentando que conocía a Gabriel desde hace muchos años y sabía que él no era el tipo de persona capaz de hacer algo tan terrible. Además, le preguntó cómo era posible que el cuerpo de Francisco hubiese sido encontrado en la finca de Gabriel, sugiriendo que había algo más en juego. Elvira, al escuchar estas palabras, comenzó a prestar atención a cada detalle. David le insistió en que revisara el expediente de Gabriel, para que pudiera ver todo lo que había ocurrido. Luego, le reveló algo que sabía con certeza. Rogelio siempre había querido acabar con Gabriel y no había escatimado en esfuerzos para lograrlo. David le explicó que Rogelio había intentado comprarle las acciones de Francisco, pero al no conseguirlo, había decidido eliminarlo. Le pidió que no le vendiera las acciones de Francisco a Rogelio, porque esto solo beneficiaría a quien realmente estaba detrás de toda esa trama. Elvira, pensativa y confundida, comenzó a cuestionarse las acciones de Rogelio, mientras David la invitaba a reflexionar bien antes de tomar decisiones apresuradas. Mientras tanto, Claudio visitó a Carlos con noticias importantes. La sentencia de divorcio de Gabriel y Paula ya había salido. Carlos, al escuchar la noticia, no pudo evitar sonreír. Pero Claudio también le informó que había visto a Rogelio reunido con su abogada y un ejecutivo de la cervecera Astro. Carlos, al conectar los puntos, comprendió que Rogelio quería fusionar la cervecera Astro con la cervecera Rubio, lo que implicaba la ruina para esta última. Su enojo creció, sabiendo que Rogelio estaba dispuesto a destruir todo lo que Gabriel había construido. En la cervecera, Paula se encontraba con Camila, a quien comenzó a ridiculizar y a burlarse de manera despectiva. Camila, con calma, le dijo que tenía una buena noticia que darle. Paula, escéptica, la miró, esperando escuchar algo que no le interesaba, pero Camila le contó que Juana había dado a luz a un niño. Esta noticia enfureció a Paula, quien no podía soportar la idea de que Juana estuviera tan cerca de obtener lo que siempre había querido: el control de la herencia. David, por otro lado, le explicó a Daniela que no podría salir con Remy, ya que tenía muchos asuntos que atender. Sin embargo, no pudo evitar sentir celos al ver que Daniela pasaba tiempo con él. Su actitud protectora hacia ella comenzó a hacerse más evidente, aunque trataba de ocultarlo. Paula, completamente furiosa, no podía aceptar que las cosas se estuvieran descontrolando. Quería hacer todo lo posible para acabar con Juana y con el niño que acababa de nacer, pues sentía que ese bebé era la clave para el futuro de la herencia. En su desesperación, fue a buscar a su padre, Rogelio, para hablar sobre el asunto. Le dijo que el divorcio de Gabriel ya estaba finalizado y que todo se estaba saliendo de control. Rogelio, al escuchar estas palabras, se mostró visiblemente preocupado. No esperaba que las cosas fueran a desarrollarse tan rápido, y ahora temía que sus planes se vieran frustrados. El nacimiento del hijo de Gabriel solo añadió más tensión a una situación que ya de por sí estaba fuera de control.
Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.